9:27, Candela Fumale, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo estás? Todo muy bien, perfecto. ¿Qué te parece? Porque tenés una amplitud de criterio, tenés opiniones fundadas. Así a boca de jarro te pregunto de esta relación política, mujeres famosas del mundo del espectáculo. ¿Te hace ruido? ¿Lo ves normal? Yo opino un poco como estaban diciendo ustedes antes. Me parece bien que cada persona tenga su relación amorosa, su relación sexual. Me parece sano también, como decía antes. Pero me parece que se tiene el lugar político como un lugar de privilegio y en realidad para mí tendría que ser un lugar de sacrificio. O sea, me parece bien que el político tenga un buen sueldo, que tenga ciertos privilegios por el poder que tiene. Ahora, me parece que el lugar del político tendría que verse como un lugar de una persona que tiene que hacer más que el resto de la gente. Entonces, no puedo medir, o creo que no se tiene que medir las actitudes o las acciones de un político con la misma vara que se mide la de un ciudadano común, porque las implicancias que tiene lo que hace un político son mucho mayores. Entonces, sí me parece que tendría que cuidar las apariencias. En esta situación cabe, y escucho atentamente lo que vos decís con mucho criterio, no solamente alcanza ser, sino parecer. Claro. 9:28, señores, Candela Fumale así, con este contundente ingreso, participa de Primera Mañana como todos los jueves, y vamos al terreno literario. Vamos al terreno literario. Primero voy a hacer Primero va a tener que dar explicaciones a los oyentes que el jueves pasado esperaban su presencia y Candela se esfumó. Me escapé. La Fumale se esfumó. Tuve un seminario sobre interpretación, que es para los traductores que traducen oralmente, y fue muy interesante. Para la semana que viene voy a preparar bien el tema porque hubo mucha información muy interesante realmente, pero voy a estar comentando que el que dio el curso, este seminario, se llama Sergio Biagio, y es un intérprete que trabajó casi 30 años en la ONU, en la sede de la ONU, y fue intérprete y traductor oficial de ese organismo. Entonces, además de toda la experiencia que tiene como intérprete, como traductor dentro de la profesión, que sobre eso fue mayoritariamente sobre lo que estuvo hablando y lo que estuvo dándonos cátedra, tiene mucha experiencia en política. Estuvo mano a mano con la mayoría de los embajadores, incluso con presidentes, y en muchas cúspides políticas. ¿Y entonces cuál fue el motivo del encuentro? Eso, dar un poco una visión... Su experiencia. Sí, dar su experiencia y dar, no sé si llamarlo consejos laborales, pero sí una especie de capacitación, no pensando en la educación del intérprete, sino en mostrar cómo trabaja un intérprete en la vida real, porque si bien la traducción o la interpretación existe desde que existen dos personas que hablan un idioma distinto, obviamente, eso como profesión hace muy poco tiempo que está reglamentado. El colegio tiene muy pocos años, no hay tanta teoría escrita sobre traducción. Entonces, a la hora de estudiar esas carreras, es como que es todo muy, muy reciente, no como otras profesiones que ya tienen teoría desde hace años. Bien. Entonces, estas capacitaciones sirven mucho realmente porque no hay tanto, y menos sobre interpretación, que se conoce incluso menos que el traductor. Hay gente que dice, necesito un traductor, porque tiene una conferencia, por ejemplo, un organizador, y no sabe que lo que en realidad está necesitando no es un traductor, sino un intérprete. Que es otra preparación distinta, otra experiencia laboral que tiene que tener. Perfecto. Entonces, bueno, ese fue mi motivo de la falta. La tengo justificada, me la pasan a fin de mes, puedo promocionar igual. No, con el argumento que diste es sólido, así que queda traigo certificado. Bien, Candela. Me hiciste acordar lo de la película de Nicole Kidman, ¿no? El intérprete. El intérprete. La tengo que ver. Justamente la tenía anotada para este fin de semana. Me dijeron que es muy buena. ¿Y cuántos chistes gráficos de intérpretes que traducían lo que su oponente, sobre todo en la época de la Guerra Fría, el ruso le decía al norteamericano amenazas de ataques nucleares y el intérprete decía exactamente lo contrario, paz y amor? Sí, hay chistes dentro de Mafalda también, que Mafalda traduce también lo que quiere. Bueno, y contaba como esa anécdota, este intérprete contó muchas, no eran todas de él, pero sí de experiencias que había tenido de escuchar otros traductores, y le pasaron cosas como, por ejemplo, en la cabina donde está el intérprete, porque necesita escuchar el sonido por auriculares y no escucharlo en vivo para poder captar bien, lo mejor posible el discurso.
el intérprete tiene que aprender y apagar el micrófono según lo tenga que usar o no. Claro. Entonces, ha pasado muchas veces que se olvidan el micrófono prendido, porque es una cuestión de costumbre y de experiencia. Y, por ejemplo, en una cumbre de la ONU, una de las intérpretes y la jefa de la cabina argentina, o sea, estoy hablando de alguien con experiencia, pero son cosas que pasan en el oficio, se olvidó el micrófono prendido y se puso a cantar un tango. Ahí está. Estando en la cabina porque no le tocaba trabajar a ella, entonces ella cantó todo un tango y por como lo contaba este hombre, con sentimiento, lo cantó incluso siendo el pram del medio. Claro. Y bueno, todos los embajadores escucharon Ahí, en plena ese sesión. tango en plena sesión. En Nueva York, un tango con la intérprete. Con la intérprete, sí, bueno, cosas que pasan. Una anécdota. Regresamos con tu columna, hacemos una breve deportiva. Y Perfecto. me prometés como título hoy, Jack London. un autor. Un autor estadounidense que escribió muchas novelas. Bien. Y la más conocida es El llamado de lo salvaje. Bajo la óptica de Candela Fumale. Ahora a las 9:33, Jack London. Exactamente. El nombre del escritor elegido por Candela Fumale. Sus razones. Mis razones, me gustó. O sea, razón suficiente y Suficiente. totalmente arbitraria. No, es un escritor muy conocido y el libro que yo creo que es más conocido, que es un relato bastante corto por ser un libro, es El llamado de lo salvaje, también se lo tradujo como El llamado de la selva. También Colmillo Blanco, Odisea en el Norte. Escribió muchas novelas, decenas de novelas, y es muy increíble teniendo en cuenta que a los 46 años, a los 40 años muere, o sea que muy prolífero. Claro. No se sabe, yo no sé cómo hacía para escribir tanto. Y de hecho, su vida fue muy interesante porque fue un hombre que se lo tiene como el ideal del escritor aventurero, porque sí. ¿En qué periodo vivió? Él vivió de 1876 a 1916. Perfecto, o sea, para ubicarnos falleció en tiempo y espacio. apenas arrancada la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Y él participó de esa fiebre de oro que se vivió en Estados Unidos, que muchos hombres, Claro. la mayoría hombres solteros u hombres jóvenes, se iban a Canadá, a Alaska, a tratar de encontrar oro en la naturaleza. Y toda esa vida tan solitaria y tan en contacto con lo más arduo de nuestro planeta y con los perros esquimales, que eran los que se usaban, es lo que dio motivo a la mayoría de sus novelas. Entonces se lo tiene como ese escritor que escribe lo que realmente vivió, lo que vio, como una persona experimentada, pero además tuvo mucha experiencia con las drogas, fue marinero, fue contrabandista, fue un montón de cosas, además de escritor. Por eso vivió solo 40 años. Exactamente. Y bueno, sobre su muerte también hay mucha intriga, porque hay personas que dicen que murió de sobredosis, otros dicen que se suicidó, que se prendió fuego. Y esto lo digo en biografías aceptadas que he leído, no es que... Sí. O sea, hay muchas opiniones muy distintas en cuanto a su muerte, y otros dicen que simplemente no le dio más el cuerpo por todas las cosas que hizo. Así que bueno, en los ratos de lucidez el tipo era un genio. Claro. Escribiendo novelas. Bueno, y dicen que, estaba leyendo la otra vez, un ensayo que decía, no sé, el escritor decía, no sé por qué se hizo famoso, porque escribía bien, pero tampoco era un estilo totalmente nuevo. No era un tipo que tuviera una postura política muy fuerte tampoco, no era un erudito, no tenía muchas cosas que por ahí sí tienen otros escritores, pero tenía eso, que escribió mucho, nunca paró de escribir, y fue muy prolífero y muy emprendedor él. Empezó a escribir de muy joven. La primera columna que publicó en un diario tenía 16, 17 años. Y me imagino, porque el cine ha retratado esta vida Sí. de los buscadores de oro, Sí. de las situaciones ampliamente desfavorables para el ser humano, que ha sido llevado al cine en más de uno de sus cuentos, ¿no? Sí, este cuento, El llamado de lo salvaje, fue llevado varias veces al cine. Mira vos. Y como el protagonista de este libro es un perro, todo está narrado desde la perspectiva de un perro que vivía en una casa de campo, en una finca en California, y uno de los jardineros lo roba a este perro, porque era un perro, cruza con perro esquimal, y lo vende a uno de estos buscadores de oro. Entonces se llama El llamado de lo salvaje porque va contando la transformación que sufre el perro, que siente adentro de sí despertar todo este instinto natural, todo este parentesco con los lobos, y al ser llevado, alejado de la civilización y puesto en contacto con otros animales así,
él se vuelve mucho más bestia, digamos. Y justamente como está narrado desde la perspectiva de un perro, muchas veces se lo toma como un cuento o una novela juvenil o para niños, y en realidad no es para niños, o a mí me parece que no, y de hecho con las personas que he hablado que lo han leído de chicos, les ha causado una impresión demasiado fuerte, porque narra escenas muy violentas y muy cruentas de cómo trataban a los perros, de cómo se atacan los perros entre sí, cosas que yo las leo ahora y no son terribles, uno sabe que pero suceden, pero a cierta edad sí impacta. es. Por más ¿Cómo se llama? El llamado de lo salvaje. Perfecto. Parece inocente por cómo está narrado, pero en realidad cuenta cosas bastante cruentas, quizás para la mente de un niño. Quien quiera meterse de lleno entonces en los terrenos imaginarios de este prolífico escritor, preso de muchas adicciones y de una vida turbulenta. Exacto. ¿Le recomendás entonces? Sí, El llamado de lo salvaje. Me parece el más conocido, es no tan largo de leer, muy fácil de leer también. Está por todos lados, en PDF, en internet, en cualquier biblioteca. Y es de un costo muy accesible, porque estos libros que tienen mucha antigüedad ya se han vuelto clásicos, baratos. Tienen muchas ediciones. Lo podés conseguir seguramente en cualquier librería. Sí. Y también hay un poco de crítica sobre su postura política, porque si bien él no fue muy erudito, sí leyó cosas de Nietzsche y este concepto que tiene Nietzsche del superhombre, y también todo esto de ir hacia lo salvaje y de dejar que lo instintivo salga afuera y de que predomine la mejor raza o el que está más predispuesto. Lo hizo en algún punto un poco fascista, que también era una postura que estaba surgiendo en ese momento. Se dice que lo hacía desde un lado bastante inocente, en el sentido de que él nunca llegó a ver después en qué se convirtió el fascismo, pero bueno, esa es una de las críticas un poco que se hace a su pensamiento, de llevar esta selección natural que leía en los textos de Darwin a una cuestión política que después tuvo unas implicancias mucho más grandes. O sea, creerse que la raza anglosajona era un poco mejor que el resto de las que había en América. El perfil de un escritor, Jack London, elegido por Candela. Y para cerrar este segmento. Para cerrar este segmento voy a leer una frase de ese libro que, bueno, expresa un poquito esto que estuvimos hablando. Bien. Y dice, en él, en Buck, revivían instintos hacía tiempo desaparecidos. Se despojó de la domesticidad de generaciones. Sus olvidados antepasados fueron los que aceleraron en su interior el despertar de hábitos ancestrales, y los viejos ardides que habían impreso en la herencia genética de la raza se convirtieron en los suyos. Los incorporó sin esfuerzo ni asombro, como si hubieran sido suyos desde siempre, y cuando en las noches frías y serenas apuntaba con el hocico a una estrella y aullaba como un lobo, eran sus antepasados, muertos y convertidos en polvo, los que lo hacían desde los siglos pasados y a través de él. Y las cadencias con que Buck manifestaba su sufrimiento eran las suyas, como suyo era el significado que para ellos tenían la quietud, el frío y la oscuridad de la noche. Bueno, en ese tono va más o menos el libro, narrando las partes que son más de acción, de persecución y de atravesar la nieve, pero ilustra muy bien ese tipo de vida, como vos decías antes. El llamado de lo salvaje. Jack London, vida y obra, y un párrafo de este libro que Candela recomienda. Exactamente. Y tengo un anuncio literario. Dale. Algo que ya habíamos comentado otras veces. El 30 de agosto en Bar Berlín va a haber un slam de poesía, que es una competencia donde cada uno sube al escenario a leer lo que tenga ganas. Bien. Siempre y cuando sea una producción propia, así que es algo muy interesante porque puede subirse cualquiera a leer literalmente cualquier cosa, así que nunca se sabe con qué se va a encontrar uno cuando va. Entonces, para es los muy sorpresivo. Espíritus febriles, entonces, y los amantes de la literatura y de las reflexiones. El 30 de agosto en Berlín Bar, a la noche. Y allí estará Candela Fumale. Por supuesto. Le pongo la firma. Sí, por supuesto, siempre. Gracias, Candela. Gracias a ustedes. 9:45 en la mañana, una breve pausa y retornamos.